Si estás aquí viendo este vídeo es porque en algún momento te has planteado perder algo de peso o incluso te lo estés planteando ahora mismo y seguro que sabes de sobras que para perder peso tienes que adaptar o hacer algo de actividad física, tienes que por otro lado cuidar tu nutrición y por otro lado también va a jugar un papel muy importante el descanso que realices durante la semana. Pero hasta este punto todo el mundo lo tiene bastante claro, pero luego dentro de cada apartado es cuando llega la confusión y no sabemos realmente cómo hacer, porque nos cuentan mil maneras de hacerlo, diferentes tipos de entrenamientos, diferentes tipos de maneras de comer, de recetas, de dietas diferentes e incluso unos te dicen de descansar de alguna manera, X horas, hacer siesta, no hacer siesta y todo un montón de cosas que cuando las ponemos juntas nos hacen un caos completo y no sabemos ni por dónde empezar y a veces por esa misma confusión no damos el paso a empezar y a ponernos en marcha. Entonces, con este vídeo lo que pretendo es que salgas de aquí con una visión mucho más clara, con una estrategia a seguir, con unos pasos definidos que te van a ayudar en el propósito de perder peso. Además, es una estrategia que vale para cualquier tipo de persona, independientemente de la edad que tenga y del sexo que tenga, incluso de la condición física que tenga. Entonces te voy a pedir que prestes atención durante unos minutos, porque esto que te voy a revelar, si lo sigues paso a paso, vas a conseguir ese ansiado objetivo de perder peso de manera sostenible y para siempre. Que lo que queremos es que cuando una vez logremos perder ese peso, no pasen unos meses, nos descabalguemos y volvamos a recuperar todo ese peso que nos había costado tanto perder, el llamado efecto rebote. Entonces, vamos a ir paso a paso. Vamos a hablar del entrenamiento. El entrenamiento es un marcador clave en el proceso de pérdida de peso. El entrenamiento de fuerza es muy importante porque hay una serie de procesos químicos y de mecanismos que funcionan dentro de nuestro cuerpo, estimulando nuestros músculos, para que también nos facilite mucho más a la hora de introducir la nutrición y el descanso, esa pérdida de peso y luego, además, de una manera sostenible, mantenerlo con mucho menos esfuerzo una vez lo hemos conseguido. Si te está pareciendo interesante el contenido de este vídeo y quieres tener una ayuda más personalizada, no dudes a darle clic al enlace que tengo aquí abajo en la descripción del vídeo y me voy a poner en contacto contigo directamente para que tengamos una videollamada 1 a 1 para que me cuentes todas tus necesidades y yo, desde el otro lado, darte toda la ayuda para que consigas tus objetivos. Entonces, recomiendo que hagamos fuerza como muy mínimo 2 días a la semana, pero lo ideal sería entre 3 y 4 sesiones a la semana. Con una sobrecarga progresiva. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros empezamos a trabajar fuerza y si estamos en un nivel desde cero, que no tenemos mucha costumbre, vamos a necesitar pasar por un proceso de adaptación donde vamos a adaptar nuestra estructura, nuestros huesos, nuestros músculos al esfuerzo de trabajar con cargas y mover peso, ¿vale? Pero una vez tengamos esa adaptación, lo que vamos a tener que hacer para no estancarnos y exigir que nuestro cuerpo genere más músculo, porque el músculo se genera a través de demandas, donde nosotros aplicamos estrés sobre nuestro cuerpo, es un estrés positivo, obviamente, y entonces nuestros tejidos musculares generan nuevas fibras que con el descanso se recuperan y cada vez pues, se hacen más óptimos, se adaptan a las demandas que le damos. Y de esa manera pues, obtenemos una musculatura más tonificada, un mayor volumen y esto nos va a ayudar a generar esa masa muscular que necesitamos para lo que os contaré después. Entonces, la sobrecarga progresiva, dicho a grosso modo, trata de realizar un entrenamiento en el cual, en el paso del tiempo, siempre vamos añadiendo algo de carga, vamos progresando, como dice la palabra, a nuestros ejercicios y no nos vamos a estancar en un peso durante pues, meses y meses y meses, sino cada X semanas pues, tenemos que revisar esos pesos que estamos moviendo. Por ejemplo, si estamos haciendo sentadillas con barra, pues
si por ejemplo vamos con 50 kilos de carga y vamos trabajando entre rangos de 8 o 10 repeticiones, pues deberíamos revisar esa carga al cabo de las 3-4 semanas y añadir algo más de peso, por ejemplo, me lo invento, 55 kilos, y intentar ser capaz de realizar entre esas 8 o 10 repeticiones, y cuando lo consolidemos volver a intentar incrementar y así haciendo progresivamente esa sobrecarga, ¿ok? Vamos a hablar de rangos de repeticiones, que es un tema muy extenso, no me voy a explayar demasiado, y lo que voy a decir es que el rango óptimo, porque al final no estamos hablando de gente profesional que se acerca a una repetición máxima, ni tampoco estamos hablando de deportes de resistencia que tengas que trabajar por tiempo, sino lo que queremos es simplemente perder peso y generar algo de masa muscular. Entonces, el rango óptimo sería entre 6 y 12 repeticiones, siempre tratando de ganar toda la fuerza posible en esos rangos más bajos de 6-8 repeticiones y irlos acomodando esas cargas. Por ejemplo, volvemos a la sentadilla. Si soy capaz de hacer 6 repeticiones con 50 kilos, tengo que, con el paso de las semanas, intentar acomodarme con ese peso en altas repeticiones como entre 8 y 10 y luego ya entre 10 y 12, y una vez ya tenga esos 50 kilos muy consolidados y pueda hacer ya 12 repeticiones, voy a volver a bajar a 6 repeticiones cargando, por ejemplo, 55 o 60 kilos hasta volver todo el camino a subir a 12 repeticiones y haciendo esta rueda, con todo tipo de ejercicios de fuerza que voy a trabajar en el gimnasio o donde tenga yo disponibilidad para hacerlo, ¿vale? Y el rango de series, ¿ok? Mínimo para generar un buen proceso de hipertrofia serían 3 series, yo ideal diría 4, ¿ok? 5 quizás ya es demasiado, no lo necesitamos, sino es que estamos trabajando en algo en concreto. Entonces yo para hacerlo simple y fácil me movería en rangos de 3-4 series por ejercicio. Los descansos que no están apuntados pueden ir fácilmente, para no liarlos, entre 1 minuto y 2 minutos, según si estamos trabajando más en el rango inferior de 6 repeticiones, donde ponemos más carga, igual necesitamos un descanso mayor, tipo 2 minutos, porque el trabajo es más exigente. Si estamos en la parte mayor de repeticiones, pero que la carga será más baja, igual con 1 minuto ya lo tenemos hecho. Si, por ejemplo, estamos haciendo 3 sesiones a la semana, convendría, para sacar un rendimiento más óptimo, repartir los grupos musculares durante la semana e incluso repetir, no hacer, por ejemplo, el lunes solo pecho, el miércoles solo piernas, el viernes solo espalda, sino que al principio por lo menos tratar de hacer algo de empujes, hacerlo no tanto por músculos, sino por patrones de movimiento, algo de empujes el lunes, algo de empujes el miércoles, algo de empujes el viernes. Insisto, eso si estoy haciendo 3 días a la semana, ¿ok? Algo de piernas el lunes, algo de piernas el miércoles, algo de piernas el viernes, ¿ok? Para estimular y meter más series, más volumen de trabajo dentro de nuestro entrenamiento, ¿ok? Y luego, sobre todo, dominar los básicos. Los básicos son movimientos que al final nosotros podremos trabajar con una carga bastante elevada. Eso va a hacer que podamos también desarrollar más nuestra musculatura y incrementar nuestro metabolismo, que el cuerpo nos funcione más rápido, que tengamos más masa muscular, que eso, al fin y al cabo, lo que hace es que seamos más caros de mantener. Y me explico qué significa eso. Que como más músculo vayamos a tener, más calorías vamos a gastar para mantener esa masa muscular, porque tener músculo es demandante. Te voy a poner el símil de los dos coches. Tenemos, por ejemplo, el Smart y tenemos el Ferrari. Los dos salen del punto A y van al punto B. Hacen la misma distancia. Vamos a poner que son 100 kilómetros.
El Ferrari tiene mucho más músculo, tiene más caballos de potencia en este caso. Nos imaginamos que tiene 500 caballos. Y el Smart, vamos a imaginar que tiene 50 caballos nada más. Los dos van a llegar al mismo punto y puede que circulando a la misma velocidad. Además, vamos a decir que los dos van a 100 kilómetros por hora. Eso significa que si hay 100 kilómetros van a tardar 1 hora. Los dos van juntos a la vez porque se conocen. Uno no quiere llegar antes que el otro. Entonces van los dos a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Y tardan lo mismo. Pero, ¿qué diferencia va a haber entre gasto de combustible, aún así yendo a la misma velocidad? Pues que el coche potente, que es el Ferrari, como tiene más caballos y necesita más gasolina para mover ese motor y las demandas energéticas que tiene el motor, va a gastar mucha más gasolina, fácilmente el doble o el triple, que el Smart. ¿Cómo se traduce eso a la vida real, a nuestro interés? Pues que durante todo el ciclo de nuestro día, de las 24 horas que tiene el día, incluso en los momentos que estamos durmiendo, si nosotros tenemos un metabolismo basal más elevado que hace un año, por ejemplo, vamos a estar gastando más calorías durante el día haciendo exactamente las mismas actividades, pero al tener esa masa muscular más desarrollada, nuestro consumo va a ser mayor. Y entonces nos interesa cuando realmente pues, queremos perder peso, perder grasa, porque haciendo el mismo esfuerzo vamos a estar gastando más. Somos más caros de mantener. Por eso es muy interesante tener masa muscular, porque incluso estando durmiendo, porque nosotros ya por respirar ya estamos gastando calorías, vamos a poder tener una ventaja sobre otra persona que no entrene la fuerza y no entrene su masa muscular. Porque sin hacer nada, estando tirado en el sofá, vamos ya a estar quemando más calorías. ¿Vale? Entonces, siguiente punto. Habíamos dicho dominar los básicos, por eso me había ido al tema de la masa muscular, porque es muy importante poder hacer bien sentadillas, peso muerto, ejercicios de tracción tipo remos y ejercicios de empuje tipo press banca, porque ahí vamos a desarrollar la gran mayoría de nuestra masa muscular, no haciendo ejercicios de bíceps o de tríceps o de gemelos, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que tener muy claros y hay que poner mucha atención sobre los básicos, que nunca falten en la semana. Siempre es mejor perderse una sesión donde tengas un ejercicio de bíceps que perdonar una sesión donde tienes sentadillas, por ejemplo, ¿ok? Que van a aumentar no solo nuestra masa muscular, sino también nuestra hormona de crecimiento, que vinculada a todos estos efectos a nivel hormonal también nos va a ayudar a generar más masa muscular. Esto en cuanto al entrenamiento, pero después tenemos otro apartado que valoramos muy poco y tenemos muy poco en cuenta, que es todo el resto de actividades que hacemos durante un día sin contar el ejercicio físico, el llamado NEAT. ¿Ok? Pues tenemos cosas tan básicas como caminar, subir escaleras, bajar escaleras, hacer nuestras tareas diarias, por ejemplo, limpiar la casa, ir a hacer la compra o cualquier otra actividad que se te ocurra. Por ejemplo, pues si vives en un sitio que está lejos de tu trabajo y utilizas la bici como medio de transporte, eso también contaría como parte del NEAT. Y todo esto son actividades que vamos haciendo en nuestro día a día y suman en el gasto calórico. Y representan un porcentaje mucho más alto que el porcentaje calórico que destinamos en el gasto energético para hacer el entrenamiento de fuerza, ¿ok? Por eso es muy importante que el NEAT esté muy presente en nuestro día a día y lo tengamos controlado. Yo recomiendo siempre, para tener una métrica bastante segura y fiable, que podamos completar un total como mínimo de 10.000 pasos al día. Si queremos ser una máquina de quemar grasa, recomendaría que estemos en el rango más cercano entre 12 y 14.000 pasos, pero 10.000 todavía son muy buenos.
Vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente apartado, y vamos a hablar de la nutrición, otro gran tema. ¿Qué es importante saber? Porque no basta solo con comer sano. Conozco mucha gente que me dice, Dino, yo como sano, pero aún así no consigo perder peso. No lo sé, no lo entiendo, algo falla. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Antes de saber lo que estamos comiendo, que también es muy importante, tenemos que tener en cuenta que nosotros para perder peso tenemos que generar un déficit calórico. ¿Qué significa esto? Nosotros como individuos tenemos un gasto calórico diario, que es la tasa metabólica basal de cada persona. Los hombres suelen tener un gasto calórico más elevado que las mujeres de por sí, porque tienen más masa muscular, por eso está vinculado al apartado anterior y donde le doy mucha importancia al trabajo de la fuerza, porque eso, compenetrado con la nutrición, nos va a ayudar mucho a potenciar este proceso de pérdida de peso. Entonces, cuando mayor sea la tasa metabólica basal, mayor va a ser el gasto calórico diario, y eso siempre es algo positivo, tener la tasa como más elevada mejor. ¿Cómo lo calculamos? Porque claro, yo necesito saber cuántas calorías gasto para después saber cuántas calorías necesito para comer y luego hacer los cálculos para realmente saber, ok, si quiero perder peso, ¿qué déficit necesito generar en mi cuerpo? Hay una fórmula de Harris-Benedict, que la podéis buscar por internet en cualquier sitio, introduciendo vuestra altura, vuestra edad, vuestro peso, y os hará un cálculo aproximado. Es aproximado, pero es bastante útil y os va a servir si queréis hacer los cálculos vosotros mismos. Y entonces también habría que añadir, una vez sabida la tasa metabólica basal, el factor de actividad. Y hay un factor de actividad que, según seamos una persona más activa o más deportista o más sedentaria por otro lado, pues se va a añadir un factor mayor o menor, que todo en conjunto pues nos va a decir cuántas calorías aproximadamente tenemos como gasto diario. Entonces, si yo quiero perder peso, tengo mi tasa metabólica basal, me lo invento, por ejemplo, por números redondos, yo tengo un gasto de 2000 calorías diarias por mi composición corporal, y luego le añado un factor de actividad bastante elevado porque soy una persona muy deportista y entreno 5 o 6 días a la semana. Y por ejemplo, pongamos que todo conjunto me hace gastar unas 3000 calorías al día. Entonces yo sé que para no perder ni ganar peso, para quedarme igual, tengo que ingerir a través de la comida y de la bebida 3000 calorías. Entonces, calorías que gasto y calorías que entran. Si hacemos un empate de 3000 y 3000, me voy a quedar igual, tal como estoy, voy a seguir igual, porque quizás mi objetivo es estar como estoy ahora. Si, por la contra, que es nuestro objetivo ahora mismo de este vídeo, queremos perder peso, vamos a generar un déficit. ¿Qué significa el déficit? Que siempre va a ganar el gasto calórico sobre la ingesta calórica. Entonces vamos a subir aquí arriba y si queremos generar un déficit suave, que no sea agresivo, lo haríamos entre el 5 y el 10%. Restaríamos entre el 5 y el 10%. Entonces de esas 3000 calorías que yo necesito, le quitaría entre un 5 y un 10%, entonces me estaría yendo más o menos con un déficit de como máximo 300 calorías. Entonces, mi ingesta sería de 2700 aproximadamente. Eso es para perder peso, pero de manera muy gradual, muy suave. Si en cambio quiero tener ya una pérdida de peso más notable, me voy a ir entre el 10 y más hacia el 20%. ¿Ok? Entonces ya sería entre 500 y 600 calorías de esas 3000, estamos diciendo. Y si quiero un déficit muy fuerte, necesito perder mucho peso, que no sería mi caso, pero si lo necesitáramos, estaríamos aplicando más hacia un 25%. Y os repito, es un déficit muy agresivo. Se puede hacer quizás en un momento puntual que necesito perder bastante peso,
o por ejemplo tenemos un luchador que tiene que perder peso en un mes y tiene que hacer un corte bastante agresivo, quizás aplique durante unos días un déficit así muy fuerte, o una persona que está muy obesa y en el primer tramo de su pérdida de peso necesita un impacto bastante fuerte y hacer un buen déficit, pues aplicaríamos ese aproximado 25%, ¿ok? Insisto, no es sostenible durante mucho tiempo, pero sí que durante algún periodo de tiempo se puede practicar. Entonces, tenemos que hay que entrenar fuerza para generar masa muscular y convertir nuestro cuerpo en una máquina de quemar más calorías, que genere más, que demande más. Y luego tenemos que tener una nutrición ajustada a nuestro gasto calórico. Una vez que sabemos las calorías que nos hacen falta cada día para generar ese déficit, tenemos que repartir las macros, que son los macronutrientes que tiene nuestra comida. Las macros son 3 tipos de macronutrientes que tenemos, como todos sabéis, la proteína, los hidratos de carbono y las grasas. De esto, a grosso modo, lo único que necesitáis saber es qué porcentaje más o menos necesitáis de cada macronutriente acorde con el objetivo de perder peso. Si queremos perder peso, tenemos que saber que más o menos, de manera aproximada, depende mucho del caso y de la persona, necesitaríamos entre un 25 y un 35% de proteína, que la encontramos, como sabéis, en la carne, en los huevos, en el pescado y en otro tipo de nutrientes. Tenemos los hidratos de carbono, que para nuestro objetivo de perder peso, vamos a oscilar entre un 35 y un 45%, aproximadamente, ya os digo, esto es muy, muy aproximado. Y de grasas, consumo de grasas, que esa es otra cosa que a veces la gente malinterpreta y dice, si yo quiero perder peso y quiero perder grasa, no tengo que comer grasa. No, mentira, hay grasas buenas, como pueden ser los aceites de oliva, los frutos secos, los aguacates o incluso la grasa del pescado o de la carne. Y luego hay grasas malas, todo lo que proviene de los ultraprocesados, por ejemplo, las bollerías, en este caso, productos fritos, etcétera, etcétera. Y esos son los que queremos evitar. Pero sí que hay que seguir comiendo grasas, que son saludables para nuestro cuerpo. Entonces hay que, sin pasarse, pero sí que hay que administrar aún así, con el objetivo de pérdida de peso, entre un 20 y un 30%, según la persona también, ¿ok? Entonces, ese sería más o menos el porcentaje a repartir nuestros macronutrientes que se encuentran en cada tipo de comida que comemos en el día. Entonces, tenemos el entrenamiento que condiciona también nuestra nutrición y todo esto que hemos explicado anteriormente no va a tener sentido si el tercer componente no entra bien en el juego y es el descanso. El descanso es muy importante porque mediante nuestro descanso vamos a regenerar nuestra masa muscular. De hecho, nuestros músculos no crecen en el gimnasio, sino que crecen en la cama cuando estamos durmiendo y ahí se producen todos esos procesos de regeneración, la síntesis proteica, por ejemplo, que son procesos que reparan nuestro cuerpo y hacen que desarrollemos, en este caso, por ejemplo, masa muscular. Entonces, siempre, como ya sabéis, hay que dormir entre esas 7 y 8 horas. Por otro lado, puede ser interesante también tomar suplementos, magnesio, vitamina D3, que proviene del sol, pero está muy comprobado que no es suficiente la dosis diaria que recibimos del sol, entonces habría que reforzar, sobre todo si vives en una zona que no hay mucho sol, todavía más. Y omega 3 también es otro suplemento muy importante para simplemente el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ok? Por otro lado, si sois hombres además y os interesa mucho el tema hormonal y tener un índice de testosterona elevado, que también nos va a favorecer mucho más mantener nuestra masa muscular, no solo a través del entrenamiento, sino también de esa nutrición suplementada, que todo esto, como bien sabéis, lo podemos encontrar dentro de la comida, pero sí que es verdad que pues, los suplementos nos ayudan a conseguir esos valores necesarios o deseados.
Entonces, sobre todo para nivel de testosterona o un aumento en esos parámetros hormonales, recomiendo mucho el zinc, el boron y, por ejemplo, la ashwagandha también, que también ayuda mucho a gestionar el estrés. El estrés es otro factor importante relacionado con el descanso. Sabemos que vivimos en un estilo de vida, en una sociedad muy ajetreados, pero no deberíamos dejar que influya demasiado sobre nosotros porque mucho estrés genera sustancias, hormonas como el cortisol, que a su vez pues, nos pueden impedir que se produzcan todos los beneficios que intentamos adquirir de, por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza. Y eso pues también puede impedir que funcionen otros sistemas de manera no tan deseada y que pues, los beneficios que también a través de la nutrición que le estamos dando a nuestro cuerpo se vean manchados por ese descanso que es insuficiente o no el necesario por la actividad que estamos haciendo, sobre todo si ya somos personas que entrenamos bastante intenso. Entonces, con estos 3 bloques, entrenamiento, nutrición y descanso, sumados uno con el otro porque van todos de la mano, si aplicamos esto, es muy probable en un alto porcentaje que consigas perder peso. Como todo en la vida, va a depender mucho del compromiso que tengas y de la constancia que tengas diaria, porque es un camino a recorrer que no es de un día para otro, sino que requiere de constancia y, como todas las cosas buenas en la vida, necesita de tiempo. Y es que el perder peso en un momento puntual nos tiene que servir no solo para conseguir el objetivo y relajarnos, sino para conseguir desbloquear ese estado del que veníamos arrastrando, que no estábamos nada contentos, y hacer un clic que nos permita cambiar también nuestro estilo de vida, nuestro concepto, cómo entender la vida, ¿no? El cómo introducir el entrenamiento en nuestra vida para que sea algo, una parte más de nuestro día a día, cómo comer de manera saludable y con las cantidades acordes a nuestras necesidades, también de manera sostenible, porque así es como lo necesitamos, y también introducir descanso de una manera que equilibre nuestro estilo de vida, de una manera que nos haga estar mejor y que disfrutemos más de nosotros y de los nuestros. El objetivo va más allá de solo perder el peso, va de mejorar nuestro estilo y calidad de vida a través de haber hecho la pérdida de peso y luego mantener todos estos hábitos durante el tiempo. Si te está pareciendo interesante el contenido de este vídeo y quieres tener una ayuda más personalizada, no dudes a darle clic al enlace que tengo aquí abajo en la descripción del vídeo y me voy a poner en contacto contigo directamente para que tengamos una videollamada 1 a 1 para que me cuentes todas tus necesidades y yo, desde el otro lado, darte toda la ayuda para que consigas tus objetivos.